Emilio Riz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? Pues bien, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va? Bien, la semana, ya sabes que aquí en Bruselas no hay 2 semanas iguales, así que no nos podemos quejar, la verdad. Siempre hay cosillas que contar. Exacto, siempre nos tienes cosas que contar y se nos queda siempre corto el tiempo. En el episodio de hoy, sobre todo, queremos ayudarnos de ti porque llevamos muchos minutos hablando del terrorismo y sobre todo de la respuesta y la lucha aquí en España y sobre todo también con Lidia, que hemos visto también pues la reacción que tienen los españoles y cómo de preocupados están o no con el terrorismo. Pero sin duda, bueno, tú estás ahí en Bruselas y ya no por ser la capital, digámoslo así, de la Unión Europea, sino porque, bueno, hace unas semanas hablamos contigo de ese susto, que lo dejamos así, en un susto que os llevasteis. Pero bueno, es un ejemplo. Bruselas, lo que pasó en el norte de Francia también hace unos días, de que la amenaza terrorista que estamos aquí comentando en España, cómo se gestiona, pues en la Unión Europea y en concreto en otros países vecinos nuestros, realmente la amenaza es real y la preocupación también. Sí, aquí en Bruselas, bueno, en Bélgica, cuando sucedió el ataque de hace ya algunos días, justo esa noche se elevó el nivel de alerta terrorista y yo creo que lo comentamos aquí. Se nos pidió pues, evitar los desplazamientos innecesarios. Después, cuando neutralizaron al atacante, se volvió a bajar ese nivel de alerta terrorista. Lo cierto es que la realidad es la que es, y la realidad es que tanto Bélgica como Francia son dos países bastante acostumbrados, lamentablemente, a ir neutralizando ataques en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el año pasado, bueno, en 2022, que es el último dato disponible, además lo revisé hace poco, se produjeron, perdón, 15 ataques terroristas en la Unión Europea de diferente índole, pero que al final, bueno, es un dato que nos da una foto bastante importante para lo que estamos hablando. ¿Hay alarma en la Unión Europea? Igual es excesivo hablar de alarma, pero sí que ha aumentado la preocupación porque son varios elementos, ¿no? El atentado de Bruselas, pero también las consecuencias que pueda haber a raíz del conflicto Israel-Hamás, pues, tiene implicaciones también en este sentido, y ya nos estamos moviendo un poco en un escenario algo más complicado. Sí. Luego te preguntaré por la Unión Europea como tal, como institución, la propia Comisión, lo que se haya podido determinar en las últimas días, últimas semanas sobre esta cuestión, pero a nivel de países, a nivel de Bélgica, a nivel de Francia, como tú dices, cuando una vez se neutralizó la amenaza, por ejemplo, en Bélgica, se redujo otra vez la amenaza terrorista, no sé qué medidas, por ejemplo, en Francia también escuchábamos en la introducción en este episodio el ataque que sufrió ataque mortal que sufrió un profesor Sí. en el norte de Francia. No sé si se han tomado algunas medidas que no estuviesen antes, si hay niveles de alerta que se han incrementado y no se han vuelto a desactivar, no sé si... La más importante a nivel comunitario, vamos a decir, pero que toman los Estados miembros, es aumentar el control en frontera. Un total de 9 Estados miembros es lo que han hecho, reforzar los controles en frontera, tanto los países limítrofes, como puede ser el caso de Italia, como los que no son limítrofes, véase Austria o Francia, y a los Estados miembros de la UE, estos de los que hablamos, hay que añadir también a Noruega. Noruega también ha implementado con mayores controles en frontera. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Italia, no solo, porque este aumento de controles se tiene que solicitar a la Comisión Europea, teniendo en cuenta que estamos en un espacio de libertad de movimiento, por así decir. Y Italia, en su solicitud, lo que adujo fue no solo tema de amenazas terroristas, sino también un control de la inmigración. Pero bueno, para que sepamos, como digo, dónde nos estamos moviendo, pues sí, ha habido un aumento de controles en fronteras, y de hecho lo hemos comentado en este episodio también, que España también ha elevado su nivel de alerta terrorista.
Sí, justo hablando de cosas que hemos hablado en este episodio, con Alba hace unos minutos comentábamos una reunión que tuvo el ministro del Interior, Grande Marlaska, con los principales líderes políticos aquí en España, informándole de las medidas que iba a tomar España, también de lo que se había hablado a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea. Por aclararnos un poquito, ¿quién tiene más competencias para luchar contra el terrorismo? ¿La Unión Europea? ¿Los Estados miembros? Bueno, aquí sí, la amenaza terrorista hay que visualizarla casi siempre como una amenaza exterior. Es decir, al final podemos entrar en si los terroristas, en este caso yihadistas, son de tercera, de segunda generación, pero el foco se pone en la entrada desde terceros países. ¿Eso qué provoca? Que al final la mayor parte de la potestad, si no toda, quede en manos de los Estados miembros, y de hecho una de las cosas que ha hecho el Consejo bajo la presidencia española, porque es la presidencia rotatoria la que promueve o la que tiene la potestad de promover esta medida, es activar su mecanismo de gestión de crisis, de control de crisis, que básicamente lo que hace es reunir a un equipo de técnicos para analizar los riesgos. No solo, en este caso aplica para la amenaza terrorista, pero no solo se da en ese caso, también, por ejemplo, en caso de crisis, fenómenos climatológicos o incendios, terremotos, etcétera, etcétera, también aplica, ¿no? Pero en este caso se ha decidido activar, y ya hubo la pasada semana una reunión a ese nivel, se ha decidido activar este mecanismo, y también, bueno, hay una figura en la Unión Europea desde el año 2004, que es el coordinador para prevención del terrorismo, que de hecho es una figura que se creó después del 11M. O sea que, digamos que la Unión Europea lo que ha ido haciendo, no digo que en este caso vaya a suceder lo mismo, pero lo que ha ido haciendo es ir adaptando su labor, o los Estados miembros, mejor dicho, para no confundir a la gente, los Estados miembros lo que han ido haciendo es adaptar los mecanismos de los que disponen en función de lo que va sucediendo, ¿no? Pues con el 11S se incrementó el intercambio de datos, por ejemplo, entre países. Con el 11M, como digo, se creó esta figura, y digamos que es una política en constante revisión. Oye, pero hablando de políticas, una de las cuestiones, por ejemplo, que también es muy importante a la hora de hablar de la Unión Europea, es la gestión, por ejemplo, de la migración. Ahí la estrategia es trabajar en el país de origen también, es decir, le pagamos a Turquía, le pagamos a diferentes países para que ellos hagan un poco el tope. Vamos a ser claros y a hablar claramente de que pagamos para que ellos pongan una barrera. Totalmente. La cuestión es, en esto del terrorismo, es decir, ¿se trabaja conjuntamente con esos países o simplemente nos ponemos en la frontera y es a partir de la frontera para adentro, para que se me entienda, dónde se trabaja? A ver, aquí hay un trabajo a nivel, vamos a decir, bilateral. Por ejemplo, entre España y Marruecos, uno de los puntos de colaboración es la prevención del terrorismo. Esto sucede con otros terceros países. ¿Por qué? Porque al final, voy a poner otro ejemplo que no implique a España y a Marruecos, ¿vale? Si la colaboración antiterrorista se da, vamos a poner, entre Bielorrusia y Polonia, ¿vale? Aunque se lleven fatal, pero eso es por ilustrarlo. La colaboración se puede dar a nivel bilateral, es decir, de país a país, pero Polonia es frontera europea, con lo cual lo que negocie, por así decir, Polonia con Bielorrusia va a tener efectos en la Unión Europea, porque estamos hablando de fronteras exteriores. Creo que nadie, salvo los que están 100% metidos en el tema, conoce con detalle qué se negocia y hasta dónde se negocia. Pero es un buen ejemplo el hecho de pensar que el trabajo es con los países de origen. ¿Hay un factor en el acuerdo con Turquía de prevención del terrorismo? Sin duda. ¿Hay un factor de prevención del terrorismo en el acuerdo con Túnez o en uno que se pueda alcanzar con Egipto en los próximos meses, que
también está sobre la mesa? Pues sin ninguna duda. No hace falta, digamos, que nos lo pongan negro sobre blanco. Ya creo que los ciudadanos ya somos capaces de interpretar que es una pata que está ahí, sea más o menos importante o más o menos mediática. Oye, por terminar simplemente ahora, cuando hablabas de estos acuerdos, y estoy recordando que al principio hablabas, ¿no?, del tema de que los Estados miembros, por ejemplo, controlan las fronteras, también las suyas. Me estoy pensando en Schengen, estoy pensando, por ejemplo, en mi ciudad, en Barcelona, cómo metimos aquella jaula el 17 de agosto, ¿no?, cuando hubo aquel atentado. Una de las cosas, me parece que no leí hace demasiado un artículo que hablaba precisamente de cómo los países, el tema de Schengen, o sea, hay países que no sé si no lo están cumpliendo, no lo digo porque se les multe, pero me refiero, cada uno, sobre todo con excusas que están relacionadas con el terrorismo, lo de Schengen parece medio saltado, ¿no? Eso. No para nosotros, es decir, nosotros no notamos esos controles porque al final a nivel interno no hay fronteras. Sí que lo notan los terceros países, ¿no? Ahí sí que hay más matices a lo que es el espacio Schengen. Al final, el espacio Schengen no deja de ser esto va a sonar fatal, no lo pretendo, pero no deja de ser un esquema de rodear la propia Unión Europea, más los países que son de Schengen pero no pertenecen a la Unión Europea, aunque es verdad que no todos los Estados miembros pertenecen a Schengen. De hecho, Bulgaria y Rumanía siguen ahí intentando que se les deje formar parte de Schengen. Claro, ¿qué pasa? Que para nosotros el espacio Schengen es algo que se da por hecho. El ciudadano medio, de hecho, no le pone ni nombre. Da por supuesta esa libertad de movimiento, pues cuando coge un avión para irse a París y sirve con enseñar el DNI, ¿no? Entonces, claro, para nosotros el pensar es que el espacio Schengen o las normas del espacio Schengen no se cumplen, pues bueno, nosotros no notamos si se cumplen o no, pero en cuanto a la llegada de terceros sí que, de hecho, se está aumentando el control en frontera y eso es así. Bueno, pues interesante. También quería preguntarte por ello, porque como tiene mucha relación también con el terrorismo, como mínimo las causas por las cuales algunos países deciden cerrar este espacio Schengen. Interesante como siempre. Emilio Ordiz, siempre lamentamos quedarnos sin tiempo, pero vaya, que con ganas ya de escucharte la semana que viene con un nuevo tema. Y nada, que pases feliz semana, que la semana que viene te vuelvo a preguntar qué tal. Hablamos la semana que viene, Adri.